Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Pánico en el Transiberiano, una película que salió por 1972. Se llama Horror Express también. Tiene, las actuaciones de Christopher Lee, Peter Cushing, Telly Savalas. También es conocido como el Expreso del Horror y es una especie de intento de hacer algo muy parecido a horror cósmico. Esta es, creo, la película en la cual se basó Virus para su concepto. Una película con Jamie Lee Curtis, de una inteligencia alienígena que llegaba a través de energía a una especie de computadora y se generaba un robot. Bueno, básicamente el concepto es el mismo, ¿no? Trata de que en 1906 hay un arqueólogo que encuentra, un antropólogo en realidad británico, que decide regresar a Europa en el Transiberiano desde China a Moscú, llevando una caja que tiene los restos congelados de una criatura que cree que es el eslabón perdido de la evolución humana. El doctor Wells, que viene a ser Peter Cushing, es un rival de Saxton y colega en la Real Sociedad Geológica. Viajan por separado, se encuentran y empiezan a ver como asesinatos desde antes de salir. Esta película es de terror, pero muy cine B, con unos efectos de maquillaje que no son lo mejor que hay. Se basa mucho el horror en el maquillaje, sobre todo de los rostros, utilizando el sistema de corte de cámara para irte mostrando lo que es la transición desde que van muriendo hasta la muerte, ¿no? Frente a la falta de CGI en la época, basado prácticamente en las actuaciones de Christopher Lee y Peter Cushing, ¿no? Un Telly Savalas haciendo un papel que habitualmente hace de una especie, digamos, de capitán ruso, un poco extravagante. Y esta historia es bastante, digamos, tiene momentos que son irrisorios hoy en día. Por ejemplo, de una muestra de sangre pueden ver imágenes a través del microscopio sacando líquido del ojo de la criatura. Pueden ver brontosaurios, pueden ver a la Tierra vista desde el espacio. Entonces, empezando de que podría ser un demonio, que es lo que se piensa al principio, se va descubriendo muy de a poco de que es una criatura del espacio exterior. Esta criatura del espacio exterior es un tipo de energía, ¿no? Un ser de energía que no puede vivir sin un huésped y ha estado permanentemente, digamos, pasando de un huésped a otro. Este huésped queda congelado, este último, el hombre primitivo. Y una vez que lo posee, comienza a cambiar el huésped. Por lo tanto, no sabemos si este eslabón perdido que encontró Cushing era así o fue mutado por esta energía. Ese concepto también lo utiliza Virus, solo que en lugar de ser una persona terminan siendo máquinas, pero básicamente es un ser extraterrestre que alcanza la Tierra. Lo que cuenta esta entidad es que fue abandonada. En un momento se tuvieron que ir a sus compañeros de expedición y él quedó rezagado en la Tierra. Por un accidente, creo que es lo que menciona. Está muy bien presentada esta película, te va mostrando de a poco. Es un poco inocente todo, digamos, para los estándares de hoy en día, con una escritura muy simple. No voy a decir que es la mejor película de terror, pero me llamó la atención el punto en común que tiene con el horror cósmico, ¿no? Esta criatura es incomprensible para el ser humano. Es un ser de pura energía que sigue sus propios designios y que no le importa prácticamente muy poco la humanidad. No tiene un marco moral de ningún tipo y tampoco tiene culpa ni es malo porque es malo, solamente quiere sobrevivir. Y eso es un punto a favor que podría decir de esta película. El haber creado una criatura que básicamente lo que está haciendo es luchando por sobrevivir y cargándose a los humanos porque sí. Hay un momento en donde la criatura también demuestra que todos estos cuerpos, que digamos queda con los ojos en blanco porque les absorbe todos los conocimientos,
para poder ir aprendiendo, cosa que es muy interesante. Empieza a preocuparse en si lo que es la tecnología de propulsión, porque él quiere irse de vuelta para su planeta. Y lentamente te va a ir contando de que lo que era este concepto, ¿no? De un alienígena enfrentándose a los seres humanos en un periodo como fue principios del siglo XX. Eh, Estas personas son capaces de ser controladas, aún estando muertas, por esta entidad, que es una especie de giro que te dan al final, en donde esto se transforma ya en una especie de película tipo zombie. Y finalmente, qué decir, es una película bastante entretenida, que digamos yo el tiempo que la vi realmente quería saber un poco más de la criatura, que eso es algo bueno. Las actuaciones de Peter Cushing, de Christopher Lee y de Telly Savalas, yo creo que son lo mejor. Silvia Tortosa lo hace bien, pero el tema es que no tiene tampoco mucho tiempo en cámara. El misterio de esta película está bien planteado y está bien desarrollado. Es una película que se va cocinando de una manera muy lenta. Te muestra un poco lo que era el sistema de castas que había, ¿no? Hay como una especie, digamos, de lo que era la parte política. Tenías príncipes, condes, había realeza todavía, digamos, con cierta presencia y fuerza. Tenías espionajes, ¿no? Hay una especie de alusión a algo parecido a Mata-Hari o una cosa así. Este tiempo colonial, por ejemplo, un Christopher Lee que es terrible con los chinos, ¿no? Los trata de una manera terrible, pero aparte los chinos también mostrando como que es todo una especie de lugar corrupto. Tiene pequeñas pinceladas que no la dejan solo como una película de terror, sino que además como una especie, digamos, de película de época. El personaje de Telly Savalas está súper arriba, se viene arriba permanentemente, entra al tren, dice, bueno, ahora nosotros nos vamos a encargar, acá vinieron los que van a encontrar quién mató a quién, qué pasó, cuántos murieron, y empieza a buscar hasta que finalmente termina descubriendo a este alienígena. El alienígena lo sacan prácticamente una vez que tienen todas las, digamos, los elementos, terminan sacando quién es el alienígena. Y tiene un principio muy interesante, ¿no? Tiene ojos rojos el alienígena, pero solamente puede usar su poder cuando no hay luz, a través de sus ojos. Lo cual me pareció interesante. Era como darle una cierta debilidad a este alienígena. Estuvo bien pensado. Bueno, al final del día esta película es una película, digamos, extraña, es interesante, sobre todo su ambientación en un tren en movimiento. Me gustaría saber ustedes qué opinan de esta película y sobre todo si la vieron, qué les pareció, ¿no? ¿La disfrutaron, no la disfrutaron? ¿Les parece que está muy desactualizada para la época moderna? Que es probable. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.